La inflación ha sido un problema que ha afectado a las economías europeas, de América y del mundo entero en distintos momentos del tiempo. Sin embargo, siempre tiene el mismo origen. De hecho, en los últimos meses hemos estado escuchando hablar sobre crisis energética, crisis de la cadena de suministros, pero la realidad es que se ha venido imprimiendo mucho dinero y es lo que ha sucedido en otras crisis inflacionistas que incluso se llegaron a catalogar como hiperinflacionistas. Y la gran pregunta que muchos nos estamos haciendo es: ¿en el futuro es posible que suceda de nuevo en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, este fenómeno hiperinflacionista? Vamos a comentar fenómenos que nos han llevado a esas hiperinflaciones y efectivamente ha habido momentos en los que la cadena de suministros no ha funcionado bien o ha habido guerras. Sin embargo, el factor común que afecta a todas las crisis hiperinflacionistas es la impresión monetaria, que además no tiene ningún tipo de respaldo, o mejor dicho, no tiene demanda, no absorbe la demanda lo suficientemente bien como para que los precios se mantengan. Porque es cierto que en los últimos años hemos estado viendo mucha impresión monetaria, pero no ha sido hasta que ha caído la demanda de dinero, la demanda en este caso de dólares o de euros, cuando hemos visto ese fenómeno de hiperinflación o de inflación. Todavía no estamos en hiperinflación, al menos en la zona euro y en Estados Unidos, pero sí que es cierto que hemos notado mucho la inflación después de esa impresión monetaria. De hecho, se empezaron a retirar los estímulos cuando ya estamos empezando a ver signos de debilidad en la economía. Y además debemos recordar que en Hungría también se imprimió mucho dinero y también se generó esa masa monetaria antes de ver que se transfería a los precios, porque efectivamente hay un mecanismo de transmisión, una correa de transmisión que lleva esa impresión monetaria, que además tiene varias definiciones, varias interpretaciones, hasta los precios, hasta la economía real. Vamos a empezar hablando de Hungría, que en 1943 vio una hiperinflación en su economía. Sin embargo, esa hiperinflación no solamente tenía que ver con la guerra que estaba teniendo lugar en esos años, sino que además estábamos viendo cómo se seguía imprimiendo dinero, cómo se seguía duplicando el valor de la moneda, que en este caso era un valor nominal, no era un valor real. Cuando ibas a utilizar tus billetes, esos billetes cada vez valían menos, a pesar de que les pusieran un precio, un número más elevado. Y también hay que tener en cuenta que este fenómeno se dio porque efectivamente no había ningún tipo de confianza en la moneda. Y este es el factor diferencial en este caso, porque sí que tenemos una fe o cierta confianza actualmente tanto en el euro como en el dólar, aunque esa confianza cada vez se va debilitando más, cada vez vamos viendo cómo métodos alternativos de pago cobran fuerza y cómo es posible que otras monedas pasen a ser utilizadas en el comercio internacional. De hecho, en Hungría acabaron renombrando a la moneda como florín. De hecho, cuando fui a Hungría utilicé el florín húngaro. Y por lo tanto, esto sí que nos lleva a las CBDCs, porque las CBDCs probablemente sirvan como reimpresión monetaria o redefinición monetaria. Y este es uno de los puntos que menos he escuchado mencionar. De hecho, solamente lo escuché, lo leí de un autor que se llama Rogoff, se apellida Rogoff, y se llama Kenneth, por cierto, Kenneth Rogoff. Y sí que se ha dado en la historia de la humanidad esta reimpresión, esta redefinición monetaria, y efectivamente es algo de lo que sí debemos estar ocupados, no preocupados,
pero sí ocupados, porque es muy probable que en un momento dado, si llegamos a una hiperinflación, se redefinan las reglas financieras, las reglas de qué podemos aceptar como dinero, qué no podemos aceptar como dinero, y que además, como sucedió en Venezuela, haya restricciones al cambio de esa moneda. En Argentina también vemos restricciones al libre cambio de la moneda local por la moneda extranjera, y por lo tanto no es por ser alarmista ni por hacer una recomendación directa, pero sí es cierto que los cepos cambiarios o las restricciones cambiarias son un común denominador en cómo se combate una hiperinflación. Es decir, cuando la inflación se encadena tanto que ya no hay forma de detener ese encadenamiento con una subida de tipos de interés, se pasa a la restricción de movilidad del capital. Por lo tanto, aquí entran tanto las CBDCs como las cripto. Porque si empezamos a ver un debilitamiento todavía más fuerte en el dólar y en el euro, es muy probable que empiecen las restricciones a la libre movilidad de los capitales y concretamente de la divisa. ¿Se puede salir de una espiral hiperinflacionista? Sí, se puede salir. Sin embargo, vemos con frecuencia que la restricción suele ir acompañada de una mejora de ese tipo de cambio. Sin embargo, no a nivel de crecimiento económico. No solemos ver un crecimiento económico derivado del freno de esa espiral hiperinflacionista. ¿Qué necesitamos para salir de la inflación de forma real, de forma sana, de forma consistente? Incentivar el crecimiento económico, incentivar la productividad, mejorar el tejido productivo de la nación, del país, de la región geográfica que estemos comentando, y no simplemente restringiendo el tipo de cambio o restringiendo la libre movilidad del capital, porque en último término acabaría limitando las posibilidades de crecimiento y las posibilidades de comerciar con otros. Al final del día, la economía se basa en el comercio, se basa en el libre cambio y se basa también en la productividad, en conseguir producir más que después se vaya a consumir, por supuesto, con menos esfuerzo, con menos tiempo empleado. La productividad desde que se retiró de circulación el pengo hasta la actualidad ha ido mejorando. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que los errores financieros, los errores monetarios se repiten una y otra vez. Lo hemos estado viendo a lo largo del siglo XX y lo estamos viendo de nuevo en el siglo XXI. Por lo tanto, debemos tener muy presente que la hiperinflación y la inflación son problemas que vienen de querer hacer magia financiera, magia monetaria, magia económica, y es aumentar el gasto público sin aumentar los ingresos y además queriendo generar una ilusión monetaria que nos lleva a que la economía acaba inundada de dinero. Y además, ya para acabar, no es una inundación que sea simétrica, sino que es asimétrica. Es decir, hay personas, hay empresas, hay grupos que reciben antes el capital y por lo tanto pueden gastar con los precios antiguos. Comentaré el efecto Cantillon en otros vídeos porque es un tema complejo pero muy interesante y por lo tanto os animo a estar suscritos y os recuerdo que soy economista y soy asesor financiero, así que todo esto lo comento desde mis estudios y desde mi análisis de la historia económica, ya que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en el futuro. También os animo a estar suscritos con todas las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que lance un nuevo vídeo. Debajo tenéis el grupo de Telegram para estar al tanto de actualizaciones tanto en cripto como en temas económicos. Nos vemos en el próximo vídeo.